para consulta de los que estamos presentes. El SEA mantendrá deshabilitados la cámara y el micrófono de los participantes durante toda la presentación. Este webinar será ofrecido por la doctora Margie Álvarez, que es la decana auxiliar de Educación a Distancia en el recinto de Río Piedras. Posee más de 10 años de experiencia en el campo de la tecnología educativa. Se ha especializado en el aprendizaje en línea, tecnologías emergentes, inteligencia artificial generativa y la integración tecnológica en el aula. La doctora Álvarez se ha dedicado a la transformación digital y virtual de la educación, desempeñándose como profesora, consultora curricular y especialista en ambientes virtuales. Ha impartido cursos en temas como tecnologías de la información, aprendizaje a distancia y herramientas tecnológicas para la investigación académica. También ha guiado a estudiantes en investigaciones relacionadas con simulaciones educativas, sesgos en los algoritmos de búsqueda, realidad aumentada y el uso eficaz de los LMS en la pospandemia y ha publicado sobre temas como el pensamiento computacional, la inteligencia artificial en la educación, la ciudadanía digital y la integración de las tecnologías en el aula. Las personas que tengan preguntas las pueden poner en el chat para canalizarlas a la doctora Álvarez y también si interesan pueden levantar su mano virtual para habilitarle el micrófono y puedan hacer la pregunta al finalizar el webinar. Sin más demora, doctora Álvarez, el espacio virtual es suyo. Adelante con su presentación. Muchas gracias, Rita. Buenos días a todos y a todas. Como bien mencionó Rita, en esta mañana vamos a estar hablando sobre el tema de cómo podemos diseñar experiencias de aprendizaje para la motivación en ambientes virtuales. Y cuando hablamos de ambientes virtuales, pues vamos a estar hablando de estos espacios donde ya sea para cursos híbridos o para cursos en línea, nosotros tenemos el contenido, las actividades y las evaluaciones para nuestros estudiantes. Vamos a ver a lo largo del webinar también cuáles son esos entornos y esas tecnologías que componen estos ambientes virtuales de aprendizaje que nosotros creamos para nuestros estudiantes. Particularmente en este webinar, lo que vamos a discutir, primero una base teórica, ¿verdad? Y más que teórica, metodológica sobre cómo se diseñan estas experiencias de aprendizaje con ese énfasis en potenciar la motivación, la autonomía y la persistencia en nuestros estudiantes. Y también vamos a ver algunos retos que ¿verdad? Que podemos estar encontrando en el camino, tanto nosotros como docentes como nuestros estudiantes. Dos objetivos para este webinar. Primero, pues analizar esas estrategias instruccionales que podemos utilizar para mejorar esa atención, esa motivación y compromiso de los estudiantes, que eso se refleja a su vez en la retención. Y una segunda parte de este webinar vamos a ver herramientas digitales específicas, pero las vamos a mirar desde unos criterios para poder evaluar cuán efectivas son esas herramientas cuando las implementamos en el diseño de nuestros cursos. Y de nuevo, cuando hablemos de cursos, ¿verdad? En estos entornos virtuales, pues nos vamos a referir tanto a cursos híbridos que tienen un componente que ocurre en entornos virtuales, a cursos en línea, independientemente sean cursos asincrónicos o mayormente asincrónicos, o sean cursos sincrónicos donde hay una presencia y una comunicación directa entre docentes y estudiantes de forma continua. Vamos a comenzar hablando pues precisamente de esas teorías y esas metodologías que apoyan estas estrategias que vamos a discutir en la mañana de hoy. Y como estamos hablando de diseñar experiencias de aprendizaje para la motivación, pues lo primero que tenemos que mirar, ¿verdad? Es cómo definimos y cómo trabajamos la motivación. Y cuando hablamos de motivación en entornos virtuales, particularmente en nuestros estudiantes, pues tenemos que mirar la motivación desde dos aspectos. Primero, la motivación, primero la motivación intrínseca, que es esa que viene del propio estudiante, ¿verdad? Es ese interés o esa curiosidad
ese impulso que tiene el estudiante para hacer o lograr algo que no tiene ningún factor externo que influye sobre esa decisión. Por ejemplo, pues si los estudiantes tienen intereses en algunos temas en particulares, también los estilos o las formas en que participan en las actividades que se proveen en estos entornos virtuales, ¿no? Aquellos que les gusta la discusión y el debate, pues van a ser estudiantes que vamos a ver participando con mayor frecuencia en foros. Aquellos que tienen una preferencia por trabajar en temas más análisis más críticos, ¿verdad? O temas más analíticos, pues entonces vamos a ver que esas son las áreas en donde estos estudiantes van a tener una mayor motivación para participar o que en sus productos vamos a ver reflejado esa motivación. También tenemos la motivación extrínseca. Esto es cuando tenemos factores externos, ¿verdad?, que propician esa motivación en el estudiante, que puede ser tanto factores externos positivos como negativos. Por ejemplo, pues un sistema de premiación o de recompensa o para precisamente evitar penalidades o calificaciones bajas o no satisfactorias, pues los estudiantes toman eso también en consideración para su participación y su ejecución en estos entornos virtuales. Por ejemplo, pues los estudiantes saben que hay unas evaluaciones formales del curso, así que si no entregan esas tareas, ¿verdad?, pues no van a recibir una calificación positiva y eso a su vez afecta la calificación final del curso. Así que aunque no les guste participar en foros o no les guste escribir ensayos, lo van a hacer porque, ¿verdad?, saben que hay una penalidad si no llevan a cabo esa acción, ¿verdad? Eso es un elemento de motivación extrínseca o motivación externa para el estudiante. Pero también lo podemos ver desde el lado positivo. Bueno, pues a la vez que los estudiantes van entregando trabajos, van realizando actividades, nosotros podemos tener diferentes sistemas en nuestros entornos virtuales que propicien, ¿verdad?, y que trabajen con esa motivación externa, dándoles otros elementos para que entonces puedan cumplir ya sea con las actividades, cumplir con los plazos, también para aumentar el interés que pueda tener el estudiante. Por ejemplo, si tiene poco interés en un área, pues con esas motivaciones externas podemos aumentar el interés que tenga el estudiante para participar de esas actividades o trabajar con esos temas. En varios estudios, pero voy a citar a Deci Ryan porque vamos a usar uno de sus modelos, se establece que los estudiantes que están en entornos virtuales, ¿verdad?, lo que nosotros conocemos como los estudiantes a distancia, donde no hay una interacción frecuente con el docente, por lo tanto el estudiante tiene una autonomía y una disciplina para trabajar con estas experiencias en entornos virtuales, se ha comprobado que aquellos estudiantes que tienen motivación intrínseca alta, o sea, que ellos mismos tienen, ¿verdad?, ese interés más allá de todo lo que se pueda propiciar con plataformas, herramientas, actividades, etcétera. Cuando hay una motivación alta intrínseca, pues hay una probabilidad mayor de completar los cursos o, de hecho, completar los programas completos, ¿verdad?, a distancia. Deci y Ryan son autores de una de las teorías bases que vamos a trabajar en la mañana de hoy, que es la teoría de la autodeterminación. Y bajo esta teoría establecen que la motivación óptima surge cuando satisfacemos tres necesidades psicológicas básicas. Uno es la autonomía, la segunda es la competencia y la tercera es la relación. Hay unos elementos para cada una de esas necesidades y cuando se cumplen y están también en balance, pues entonces
tenemos a estudiantes que están más comprometidos con la clase, con las actividades, con las evaluaciones, y eso a su vez mantiene o ayuda a mantener la retención de esos estudiantes hasta finalizar el curso. Además de que nos ayuda también a propiciar una participación activa del estudiante en esos cursos. ¿Cómo definimos estos 3 pilares de autodeterminación, relacionándolos específicamente en los entornos virtuales? El primero es autonomía. Básicamente, pues darle a los estudiantes la capacidad de tomar decisiones sobre su propio aprendizaje, y nosotros podemos lograr esto de diferentes maneras. Aquí yo les presento algunos ejemplos en esta tabla, pero no es la única forma o las únicas estrategias que nosotros podemos trabajar con la autonomía. Por ejemplo, dependiendo también del tipo de curso y de disciplina, ¿verdad? Pero si tenemos un curso donde hay proyectos, pues los estudiantes, para cumplir con ese pilar de autonomía, pueden entonces elegir o temas o formatos de esos proyectos. También, si trabajamos con foros de discusión, pues entonces los estudiantes pueden de forma autónoma liderar diferentes discusiones o conversaciones en esos foros. Para la competencia, que sería el segundo pilar, pues eso significa que el estudiante tiene una necesidad de dominar esas habilidades y también recibir esa retroalimentación o ese feedback que demuestre ese progreso. Algunos ejemplos de cómo nosotros podemos trabajar con este pilar de competencia es, por ejemplo, utilizando badges o insignias donde se le otorga reconocimiento por logros o por cumplimiento a los estudiantes, y esto usualmente está integrado con los sistemas de gestión de aprendizaje. También tenemos herramientas que permiten generar lo que es la retroalimentación automática, ya sea a través de rúbricas o, por ejemplo, si utilizamos formatos de pruebas o de quizzes en los sistemas de gestión de aprendizaje, pues cómo nosotros podemos trabajar y podemos añadir ese tipo de retroalimentación a esos ejercicios y a esas actividades, para que el estudiante, una vez finaliza, puede revisar, puede ver ¿verdad?, cómo fue su desempeño en esa actividad, y obtiene automáticamente una retroalimentación basado en una puntuación o en unos criterios. Si estamos trabajando con rúbrica, pues en unos criterios en particular. El tercer pilar, que es el pilar de relación, lo que significa es ese sentido de pertenencia y de conexión con otros en los entornos virtuales. Vamos a ver más adelante, ¿no?, esa parte de esa conexión social en entornos virtuales, particularmente cuando son experiencias mayormente asincrónicas, que significa que los estudiantes están cada cual desde sus espacios y en los momentos que tienen disponibles, trabajando con los diferentes elementos de un curso. Así que como nosotros entonces podemos trabajar y proveer en el diseño de nuestros cursos, cubrir esa necesidad de la relación, pues es entonces estableciendo, por ejemplo, grupos colaborativos. Nosotros podemos crear espacios colaborativos tanto en las plataformas de gestión de aprendizaje como, por ejemplo, en plataformas de colaboración como Teams, donde esos espacios colaborativos los estudiantes tienen entonces canales de comunicación entre ellos, que igual pueden ser sincrónicos o asincrónicos, pero ya son canales más personalizados para ese grupo de estudiantes. Y también podemos relacionar diferentes actividades del curso dentro de esos grupos colaborativos. Otra estrategia es trabajando sesiones sincrónicas que sean interactivas, donde los estudiantes se conectan, y aquí pues, ¿verdad?, se conectan en un espacio de tiempo en común a través de un sistema o un programa de videoconferencia como Zoom, Teams o cualquier otro,
Y estos sistemas o estos programados de videoconferencia tienen unas herramientas que permiten dividir o segmentar lo que sería la población de una reunión virtual general en diferentes espacios dentro de esa misma sesión, que es lo que se conoce como los breakout rooms. Entonces, en esos espacios, pues podemos agrupar 2, 3, 4 estudiantes y ahí tener esas dinámicas también para que puedan encontrar y puedan hacer esa conexión con sus pares, ¿verdad? Con sus compañeros y compañeras y también con el docente. Hay algunas estrategias prácticas que podemos trabajar para fomentar, ¿verdad? Y para implementar lo que sería estas recomendaciones de la teoría de la autodeterminación, utilizando herramientas más allá de los sistemas de gestión de aprendizaje. Por ejemplo, hay herramientas como Genially, donde nosotros podemos integrar el contenido que trabajamos en nuestras plataformas o en nuestros sistemas de gestión de aprendizaje, integrarlo en estas herramientas, por ejemplo, en esta herramienta de Genially y con la manera en que se trabaja las interacciones, pues podemos crear, por ejemplo, diferentes rutas de aprendizaje personalizadas. Sigue siendo el mismo tipo de contenido, pero el estudiante cuando accede a la actividad en Genially, pues puede decidir empezar desde un ejemplo, una ruta básica donde se empieza definiendo conceptos y explicando los diferentes elementos, o si el estudiante ya tiene ese conocimiento previo, pues entonces puede comenzar por una pantalla intermedia donde ya se entre más en detalle sobre el tema. Y así, en un solo recurso, atendemos esas dos rutas personalizadas. Una para los estudiantes que quizás es la primera vez o bien poco han tocado el tema, y otra para aquellos que puedan tener algún conocimiento previo. Tenemos un solo recurso que atiende esa necesidad de autonomía y que le da al estudiante la gestión, ¿verdad? Y la decisión de por dónde va a comenzar a explorar ese contenido o ese tema. Ahí, por ejemplo, para atender y para desarrollar ese sentido de competencia, pues hay muchas aplicaciones que trabajan con estos formatos de preguntas rápidas donde el estudiante, ya sea en una sesión virtual o como una actividad independiente, puede acceder a una de estas herramientas y tiene lo que sería una actividad o un ejercicio donde se presentan preguntas, diferentes opciones, mientras va contestando, ¿verdad? Mientras va llevando a cabo cada una de esas interacciones, va aumentando de nivel o va acumulando una puntuación. Y eso le da ese sentido de competencia. Hay muchas que incluso integran otros elementos que vamos a ver más adelante de la gamificación, como las tablas de líderes, como las insignias o los badges, que son plataformas que tienen todo el componente ya integrado. Hay otras que pues podemos trabajarlas de manera individual. La ventaja de todas estas y de las que vamos a mencionar a lo largo de este webinar, ¿verdad? Para adelantar ese detalle, es que son plataformas que se conectan muy bien con cualquier sistema de gestión de aprendizaje que estemos utilizando. Pero, por ejemplo, en el recinto de Río Piedras utilizamos Moodle, así como en muchos otros recintos y unidades de la UPR, pero también para aquellas instituciones que usan, por ejemplo, Blackboard o Canvas. Estas herramientas, al ser todas web-based, ¿verdad? O basadas en la web, pues son fáciles para conectar o para integrar en estos sistemas de gestión de aprendizaje, así que va a ser fácil integrarla a nuestros cursos y poder proveer al estudiante desde un espacio centralizado en ese sistema de gestión de aprendizaje todas las actividades que pudiera estar llevando a cabo utilizando herramientas externas al sistema de gestión de aprendizaje. El tercer elemento, ¿verdad? O para el tercer pilar, que es ese de relación, ya hablamos sobre organizar esas sesiones sincrónicas
que puedan trabajarse con espacios segmentados o subgrupos dentro de herramientas de videoconferencia como los breakout rooms. Y también, por ejemplo, podemos utilizar otras plataformas como los Padlet o Miro o cualquier otra plataforma que sea tipo mural colaborativo para crear comunidades virtuales o para compartir reflexiones. Una segunda teoría que pues apoya estas estrategias para propiciar experiencias de aprendizaje para la motivación de los estudiantes es la teoría del flujo, la teoría del flow. Esta teoría lo que explica es que cuando un estudiante está inmerso en una actividad, llega a un estado mental cuando encuentra el balance, ¿verdad? O el equilibrio entre su nivel de dominio, de habilidad, de competencia, de conocimiento y el nivel de dificultad de la actividad o la evaluación que está llevando a cabo. En los cursos a distancias y particularmente en las actividades que se trabajan en los cursos a distancia, esta teoría de flujo o de flow ayuda a trabajar con actividades que eviten la desconexión y la fatiga virtual de nuestros estudiantes. ¿Qué significa esto? Si yo trabajo una actividad tipo quiz, ¿verdad? Con 5 preguntas, pues yo puedo empezar esa actividad con preguntas base donde el estudiante pues ya tiene un conocimiento previo antes de empezar esa actividad y entonces va encontrando ese balance entre su conocimiento y la dificultad de las preguntas. ¿Qué pasa cuando no hay ese balance? Pues por ejemplo, si el estudiante tiene un nivel mayor de conocimiento, de dominio, que la dificultad de la actividad, pues entonces puede llegar a lo que se conoce como aburrimiento. Si el estudiante, en contrario, tiene poco dominio, pero la dificultad es muy alta, pues entonces ahí entramos en lo que es la ansiedad y la frustración. O si los dos niveles están bajos, pues entonces podemos incluso encontrar lo que sería la apatía. Así que ese punto medio entre el nivel de el dominio o de conocimiento y el nivel de dificultad es lo que se establece, ¿verdad? Como ese estado de flow, que es lo que se busca para que entonces el estudiante pueda mantener esa motivación, ese engagement, ¿verdad? O ese compromiso y también mantener lo que es la retención. Estrategias para alcanzar ese estado de flow. ¿Cómo hacemos para evitar el aburrimiento? Bueno, hay muchos estudios que apoyan el que en entornos virtuales diseñemos actividades que sean interactivas y que sean colaborativas. Porque al diseñar actividades que se consideran actividades que pueden ser pasivas, como por ejemplo solo lectura o ver videos, eso entonces cae dentro de esa gráfica, ¿verdad? De la teoría del flow en lo que sería este nivel ya de apatía y aburrimiento. ¿Qué podemos hacer? Pues como tenemos, ¿verdad? Como una de las recomendaciones es diseñar actividades interactivas, podemos trabajar con una de las estrategias que más se utiliza en los entornos virtuales, que son las discusiones o los debates en los foros. También podemos trabajar con actividades colaborativas como los wikis o proyectos donde los estudiantes colaboren, en grupos de trabajo donde los estudiantes también generen esa colaboración y esa comunicación. O podemos utilizar estrategias de gamificación precisamente para trabajar ese elemento de cómo gestionamos el nivel de dificultad versus el nivel de conocimiento del estudiante.
Para evitar la ansiedad, pues, ¿qué se recomienda? Proporcionar lo que se conoce como andamiaje, que vamos a verlo más adelante, guiar esas experiencias, ya puede ser con documentos, ya puede ser con videos, puede ser con sesiones también sincrónicas que sirvan de apoyo. También el feedback o la retroalimentación, y esto lo vamos a ver consistente a lo largo de las diferentes estrategias. Lo que es la retroalimentación para los estudiantes en entornos virtuales es bien importante, porque recordando, muchas de estas actividades ocurren en diferentes momentos, así que el docente no va a estar presente cada vez que un estudiante vaya a llevar a cabo una actividad, para entonces poder revisar y darle esa retroalimentación directa al estudiante. Y eso también ayuda a que el estudiante de manera inmediata y progresiva vaya conociendo cómo es su desempeño, cuáles son las áreas que domina y cuáles son las áreas que debe reforzar. La tercera, ¿verdad? Partiendo precisamente de este elemento de andamiaje para alcanzar el flujo, es precisamente esa teoría de andamiaje donde tenemos unos elementos de apoyo que van a ser apoyo en ciertos momentos y van a ser estratégicos que tanto los puede proveer el docente directamente o herramientas digitales que integremos para que el estudiante pueda alcanzar los objetivos de aprendizaje que hemos establecido, para que pueda lograr completar, ¿verdad? Y cumplir con esos requisitos, actividades o evaluaciones del curso y que también pues tengamos los elementos necesarios para evitar lo que sería ese estado de aburrimiento o de frustración que puede presentar el estudiante si domina más que lo que se está que lo que está realizando, o al revés, si las evaluaciones o las actividades son mucho más complejas del dominio del tema que está presentado en el curso. Los tipos de andamiaje son tres: cognitivo, metacognitivo y el afectivo. Cuando hablamos del andamiaje cognitivo, hablamos de esos recursos y esos apoyos que le podemos proveer al estudiante para procesar esa información, ese contenido. ¿Qué puede ser? Guías, ¿no? Nosotros podemos establecer guías en documentos, que puede ser un documento PDF, podemos hacer guías o tutoriales grabando diferentes tipos de demostraciones o presentaciones en video. También podemos utilizar el formato de plantillas, donde el estudiante ya tiene un documento base y con ese documento va completando los elementos que están en esa plantilla para lograr, ¿verdad?, lo que sería ese proyecto, esa actividad o ese trabajo que debe entregar. El segundo tipo de andamiaje, que es el metacognitivo, en este entonces ayudamos a que el estudiante reflexione sobre ese aprendizaje. Ya pueden ser con preguntas de autoevaluación que las podemos utilizar en foros o en diarios de aprendizaje, que también podemos integrar tanto en los sistemas de gestión de aprendizaje o utilizando herramientas externas como los blogs o como los Padlets o cualquier otro tipo de documento que el estudiante pueda tener y pueda ir llenando para cada momento, ¿verdad?, donde establezcamos que el estudiante va a completar esa entrada de ese diario de aprendizaje. El tercer tipo de andamiaje es el afectivo, y aquí pues es más bien un apoyo emocional y motivacional. Y de nuevo, como no estamos las 24 horas, los 7 días a la semana disponibles para cada momento que el estudiante está llevando a cabo las actividades en nuestros cursos, pues nosotros podemos lograr este andamiaje con mensajes que pueden ser mensajes de motivación. Podemos establecerlos, por ejemplo, mensajes al inicio de una semana o al final de una semana. También diferentes sesiones que podemos programar de mentoría
utilizando las herramientas de videoconferencia y de esa manera, más allá de lo que es la experiencia académica, también le podemos dar ese apoyo de motivación al estudiante para precisamente propiciar esa retención en estos espacios virtuales, que es uno de los retos que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Eh, que inciden o por los cuales se trabajan con estas estrategias para prevenir que los estudiantes no culminen una experiencia o no culminen un curso. ¿Cómo podemos trabajar con el andamiaje? Ya hablamos, ¿verdad? Tenemos recursos multimedia, videos tutoriales, podemos incluso integrar infografías interactivas, interacciones guiadas, pueden ser foros con preguntas que van de forma escalonada, pueden ser esos mismos breakout rooms en esas sesiones virtuales donde tengamos roles para nuestros estudiantes, ¿verdad? Y cada persona, pues dentro de la discusión va trabajando con esa dinámica. También la retroalimentación o el feedback estructurado es muy importante. En los sistemas de gestión de aprendizaje, nosotros tenemos varias formas de cómo establecer esa retroalimentación que aparezca de forma automática una vez el estudiante completa una actividad o una evaluación. Por ejemplo, cuando se programan las rúbricas en cualquier sistema de gestión de aprendizaje, una vez se valora utilizando esas rúbricas, el estudiante, el docente tiene el espacio para crear lo que sería ese comentario o esa argumentación final en base a los criterios de evaluación de esa rúbrica, y esa información la recibe el estudiante una vez la puntuación o la valoración está disponible. También, por ejemplo, en los quizzes o en las pruebas que se programan en estos sistemas de gestión de aprendizaje, para cada pregunta y para cada opción, sea correcta o no, los sistemas proveen espacio para nosotros como docentes integrar texto que sea de retroalimentación al estudiante, que puede ser por pregunta o puede ser al final de la prueba en base a la puntuación recibida o al porcentaje, ¿no? A unos rangos dentro de lo que sería la puntuación máxima. Y en ese caso, pues ya ahí nosotros hacemos como docentes ese ejercicio una sola vez cuando se programa esa evaluación, y ya luego cada estudiante, dependiendo de la puntuación que reciba, va a tener un mensaje inmediato con ese feedback o con esa retroalimentación. Ya, por ejemplo, en las rúbricas, pues el estudiante lo va a obtener una vez el docente haya revisado ese trabajo y haya entonces establecido cuáles son esos criterios que cumple, y en base a esos criterios, pues ya ahí es una retroalimentación mucho más personalizada, porque el docente la está trabajando para cada estudiante que está, ¿verdad? Para cada trabajo que está evaluando de ese estudiante. En el caso de la retroalimentación, por ejemplo, en las pruebas, pues ya es una retroalimentación más general, porque entonces va a ir dirigida a todos los estudiantes que obtengan una puntuación en cada uno de los rangos que se establezcan. Entonces, si ahora recogemos estas tres, teorías que hablamos y regresamos a los elementos de motivación que habíamos hablado al inicio, lo que es la motivación intrínseca y lo que es la motivación extrínseca, pues, ¿qué me ayuda a fomentar la motivación intrínseca de mis estudiantes? Ese sentido de autonomía, que ellos tengan una elección sobre diferentes elementos dentro del curso, y esto pues va a depender del tipo de curso y de las actividades y estrategias que se hayan trabajado para ese curso en particular. Pero el sentido de autonomía puede venir desde algo tan sencillo como mencionamos ahorita, pues voy a empezar por una presentación, un módulo con un contenido base porque no conozco nada sobre el tema, o puedo empezar desde un contenido un poco más avanzado,
porque ya tengo un conocimiento previo sobre el tema. O, por ejemplo, pues hay un trabajo de análisis crítico, pero yo puedo elegir el tema según mis temas de interés o interés sobre alguna disciplina o alguna línea de investigación. Lo podemos hacer mucho más complejo, ¿verdad? Y eso también pues, va a depender del dominio del docente con estas tecnologías y, de nuevo, la dinámica que se quiera propiciar en los cursos, pero nosotros podemos incluso darle al estudiante la autonomía para que entonces dentro de cada uno de los elementos, tanto de contenido como de evaluación, pueda decidir cuál realiza o por dónde va, cuál ruta utilizaría para trabajar esos contenidos. Muchos de estos ejercicios que les estoy, o ejemplos que les estoy mencionando de autonomía, los vamos a ver más adelante, porque tienen que ver con elementos que atienden o que se atienden utilizando la gamificación y el andamiaje. El segundo elemento que podemos trabajar para propiciar esa motivación intrínseca en nuestros estudiantes es ese sentido de competencia. Y aquí, de nuevo, pues, todas esas actividades o todas esas evaluaciones que diseñamos, integrar lo que es la retroalimentación inmediata cuando son actividades y plataformas que permiten esa puntuación automática, y si no, pues esa retroalimentación diferida cuando somos nosotros quienes revisamos primero y entonces luego damos esa retroalimentación. También los diferentes niveles, ¿verdad? O las diferentes complejidades en que podemos trabajar unas actividades o unas evaluaciones, también atendemos ese sentido de competencia. El tercer elemento es la relación, creando comunidades virtuales, creando ese sentido de conexión y de pertenencia de los estudiantes que están en diferentes espacios y que entran en diferentes tiempos a una experiencia en un curso, pues cómo pueden, ¿verdad? Cómo se sienten acompañados, que no se sientan que están solos en esa experiencia, que no hay otras personas envueltas en esa experiencia también. Algunas herramientas que funcionan para propiciar esa motivación intrínseca, pues pueden ser, por ejemplo, herramientas como Miro, como Padlet, todo lo que sea colaborativo que propicie oportunidades de participación en diferentes tiempos, ¿verdad? Más allá de lo que es lo sincrónico o lo que necesita, o esas experiencias, perdón, o esas actividades que trabajamos con nuestros estudiantes en unos momentos en específico donde todos están conectados, sino que podamos utilizar herramientas que nos permitan crear espacios donde los estudiantes puedan ver lo que van haciendo otros estudiantes, que se puedan comentar, que se puedan votar. Por ejemplo, Padlet es bien social, así que tiene comentarios, tiene likes, tiene sticker, emojis, o sea, tiene diferentes elementos que emulan, ¿verdad? Lo que son esas dinámicas de las redes sociales en unos espacios o en unas plataformas donde podemos trabajar desde esas experiencias de aprendizaje. Ya para la motivación extrínseca, pues aquí que vamos a considerar, por ejemplo, esas recompensas, ¿verdad? Que pueden ser tanto badges como certificados, como puntos de bono o bonificaciones, todos los elementos que nosotros podamos pensar que sirve de recompensa, por ejemplo, beneficios adicionales para estudiantes que lleven a cabo X o Y actividades. Todos esos elementos son elementos de motivación extrínseca, ¿verdad? Elementos de motivación que el estudiante, pues recibir ese beneficio se motiva a completar esa actividad o esa evaluación. También podemos utilizar, por ejemplo, reconocimiento social, y esto lo vamos a ver con esas tablas de líder, por ejemplo, Kahoot y otras herramientas tienen lo que son esos leaderboards que pues van estableciendo
un nivel de posición entre los participantes y pues aparecen los primeros 3, los primeros 5, los primeros 10. Eso pues también lo podemos modificar dependiendo de la cantidad de estudiantes que tengamos en el curso. Y como un tercer elemento, la estructura, ¿verdad? Para efectos de estos entornos virtuales, pues que tengamos no tan solo la estructura y la navegación del curso que sea clara y que esté organizada, sino también la estructura de las actividades y de las evaluaciones que van a llevar a cabo los estudiantes. Que sepan qué van a hacer, cuándo lo van a hacer y cómo lo van a hacer, ¿verdad? Pues si tenemos trabajos que son trabajos escritos, pues deben tener la información de qué tipo de trabajo es, si es un ensayo, si es una reseña, si es una revisión, cómo va a ser evaluada a través de rúbricas, a través de puntuación, criterios, etcétera. ¿Cuáles son las fechas de entrega? Y esto es bien importante y pues también tocamos este elemento en otro webinar relacionado con educación a distancia, porque el estudiante desde el inicio del curso debe tener conocimiento de toda esta información para poder organizarse. Una de los elementos, ¿verdad?, que tenemos que considerar, particularmente cuando estamos trabajando con cursos mayormente asincrónicos, donde no tenemos ese control y esa comunicación directa, es proveer al estudiante toda la información desde el inicio para que el estudiante, atendiendo también este sentido de autonomía, pueda organizar sus espacios de tiempo y entonces pueda cumplir con cada una de estas actividades y evaluaciones. Eso también ayuda a reducir la ansiedad, ¿no? Y esto lo hablamos cuando mencionamos hace unos minutos la teoría del flujo, la dentro de ese espectro de niveles bajo y alto, pues ese punto de ansiedad también lo reducimos tanto con la parte del andamiaje, ¿verdad? Con las guías, con las plantillas, como con la información que le damos a los estudiantes sobre el detalle de cómo va a ser evaluado y cuándo va a entregar o cuándo, ¿verdad? ¿Cuál sería el tiempo límite para hacer esas entregas? Vamos entonces a hablar sobre algunos desafíos, ¿no? Cuando hablamos sobre la participación de los estudiantes en entornos virtuales, porque estos desafíos pues realmente van a afectar lo que es la motivación, lo que es ese compromiso, ese engagement del estudiante y también afecta el poder lograr ese aprendizaje significativo, que es lo que queremos propiciar a nuestros estudiantes cuando estamos en entornos virtuales. Hay dos de estos desafíos, ¿verdad?, que son los más críticos y son los que voy a traer para discusión porque están relacionados específicamente con esta parte de experiencias para motivación. Pero adicional a esto, pues vamos a mencionar algunos que también se consideran, ¿no?, y que debemos tener en cuenta. El primer desafío es el que se conoce como fatiga virtual. Y probablemente hemos escuchado sobre esto en pandemia, ¿verdad? En ese periodo crítico de pandemia se dio mucho este fenómeno de la fatiga virtual. ¿Qué significa la fatiga virtual? Pues técnicamente, ¿verdad? O literal, cansarnos sobre o con todos los elementos virtuales que tenemos en un espacio de tiempo. ¿Qué se está viendo en estos entornos o en estas experiencias de aprendizaje en entornos virtuales? Dos causas principales. Una, la sobrecarga de información. Y esa sobrecarga de información puede venir de diferentes maneras. La primera y la que más aparece en la literatura son las sesiones virtuales, sesiones sincrónicas con una larga duración sin pausas o sin periodos de descanso. ¿Qué significa esto?
Si yo tengo una sesión virtual que dura más de 45 o 50 minutos, pues lo que se recomienda es que por lo menos haya una pausa de 5 minutos en un periodo de tiempo que se extienda de 45 minutos para que tanto el estudiante como el docente, porque estos desafíos aplican para ambas partes, pueda tener ese descanso, ¿verdad? De lo que, de la sesión, de los elementos, incluso hasta de la pantalla, ¿verdad? Lo que se llama esa fatiga por el screen time o por el tiempo que estamos frente a una pantalla digital. El segundo o la segunda causa principal para este elemento de fatiga virtual tiene que ver con la forma en que nosotros establecemos las pausas, independientemente sea sesiones sincrónicas o en experiencias asincrónicas. Un tercer elemento con estas causas perdón, de sobrecarga de información y de las pausas es la cantidad de elementos que tenemos en una sección. Por ejemplo, si el curso está dividido por semana, pues tenemos que considerar todo lo que el estudiante tendría que hacer en la semana para cumplir con lo que estamos estableciendo en esa sección de semana en el curso. Si tenemos 3 actividades, 2 foros, 5 lecturas, un video, ahí estamos trabajando, ¿verdad? Con esta sobrecarga de información que eso pues implica esa fatiga virtual. ¿Cómo podemos solucionar, ¿verdad? O cómo podemos trabajar cuando, por ejemplo, pues es un curso teórico, es un curso donde el contenido que se presenta es contenido principal para poder trabajar, ¿verdad? Con los objetivos de aprendizaje? Pues ahí entramos en lo que sería la organización de esos elementos. En vez de tener las 3 presentaciones, los 2 videos y las 5 lecturas, pues cómo podemos utilizar herramientas que vamos a ver más adelante para unir, ¿verdad? Y reorganizar esos contenidos, que el estudiante los pueda navegar, los pueda estudiar, pueda trabajar sobre ellos, pero que no cause esa sobrecarga de información de primera instancia. Y segundo, que esas mismas herramientas también nos permiten implementar esas pausas, esos momentos donde, ok, pues ya se hizo la lectura, ahora vamos a hacer una actividad o un ejercicio en torno a esa lectura. Y la recomendación es que esas pausas pues puedan ser con tiempo fuera de pantalla, ¿verdad? Que sean elementos que el estudiante pueda trabajar fuera de necesitar específicamente el sistema de gestión de aprendizaje o cualquier otra herramienta, o incluso pues interrumpir el tipo de actividad con otra. Y ahí es donde vienen los elementos de interacción. Y eso pasa, ¿verdad? Al segundo reto, que es esa desconexión cognitiva. Y dentro de esa desconexión cognitiva tenemos algunas causas frecuentes. Una de ellas, la falta de interacción humana. Ya hemos mencionado un poco sobre esto. En los cursos que son mayormente asincrónicos y no totalmente asincrónicos, la interacción entre estudiantes y entre docentes y estudiantes es bien limitada. Así que es importante que, aunque no haya esa interacción directa, o sea, aunque no tengamos espacios frecuentes donde nos conectamos todos en una sesión virtual y podemos tener una conversación, podemos compartir en tiempo real sobre experiencias, sobre dudas, etcétera, pues fomentar una interacción directa, ¿verdad? De conversación entre nuestros estudiantes y también nosotros con nuestros estudiantes, utilizando diferentes herramientas. Pueden ser espacios colaborativos, incluso canales de comunicación en grupo. Hay, por ejemplo, el mismo sistema de gestión de aprendizaje, Moodle,
tiene un sistema de mensajería interna. Las herramientas como Teams también permite crear chats grupales donde cada persona puede escribir, ¿verdad? En el momento en que tenga la necesidad de la comunicación, y todos los participantes, digamos, de la clase, pues están en ese grupo y cada cual en el momento en que, ¿verdad? Pues puede participar o recibir mensajes, tiene una comunicación directa, sí. Hay una interacción humana, aunque no es una interacción en vivo, no es una interacción donde estén todos compartiendo en un mismo espacio de tiempo. También dentro de esa desconexión cognitiva se está viendo el elemento de los contenidos. ¿Cómo entonces nosotros trabajamos con que los contenidos sean contenidos relevantes? Y al ser relevantes, ¿verdad? Podemos pensar todo lo que estoy colocando en el curso es relevante, por eso lo estoy colocando en el curso. Pero entonces, ¿cómo esos contenidos se relacionan con el cumplimiento de los objetivos que estamos estableciendo para cada módulo, semana o el formato que utilicen para la sección del contenido y de los temas en los cursos? Y también cómo con esa para atender esa desconexión cognitiva, utilizando el elemento de autonomía, ¿verdad? Regresando aquí un poquito a las teorías, utilizando ese elemento de autonomía, pues cómo podemos propiciar que el estudiante encuentre y entienda la relevancia a esos contenidos. Y la tercera causa sobre esa desconexión cognitiva viene o está relacionada con esa retroalimentación. Como nosotros, a través de rúbricas, a través de comentarios, a través de la misma retroalimentación automática, de las diferentes evaluaciones que tenemos disponibles en los sistemas de gestión de aprendizaje, podemos podemos proveerle al estudiante esa retroalimentación constante, ¿verdad? Y no dice tanto inmediata, porque sabemos que, por ejemplo, en la rúbrica no va a ser de forma inmediata, pero sí constante, que el estudiante conozca cómo va progresando y que también conozca cómo puede ir mejorando cada uno de esos elementos. Algunos estudios, la clave que han trabajado sobre estos retos, particularmente la fatiga virtual. Hay un estudio que se hizo en Ecuador donde donde encontraron que esas videoconferencias o esas sesiones sincrónicas causaron lo que ellos le llaman la telefatiga. Y eso, pues, afecta lo que es la concentración y el rendimiento académico. ¿Cuál es una de las recomendaciones dentro de este estudio que a su vez, ¿verdad? Pues apoya lo que son estas recomendaciones de estrategias que ya hemos visto, diseñar las sesiones donde cuando son sesiones largas, pues se establecen unas pausas dependiendo de la cantidad de tiempo de la sesión, pues de 5 a 10 minutos o varias pausas en ese tiempo. Y también pausas, establecer lo que son las pausas activas para reducir esa fatiga virtual y también para mejorar lo que es la productividad en el estudiante, donde en este caso, en este estudio, pues una de las recomendaciones es utilizar herramientas para videos interactivos, donde el estudiante está viendo ese video y puede pausarlo, puede hacer otros ejercicios en relación al contenido que está estudiando con ese video y puede continuar a la vez, que también le permite pausar, hacer cualquier otro tipo de actividad o, ¿verdad?, atender cualquier interrupción externa que pueda causar esa pausa de momento y luego que el estudiante pueda regresar y continuar desde donde quedó esa interacción. Hay otra investigación, que básicamente es una revisión de diferentes estudios publicados entre 2020 y 2024, y esto también pues tiene que ver con estudios que se publicaron particularmente en tiempo de pandemia, donde también se habla de esa fatiga digital, ¿verdad? O de esa fatiga virtual.
Sobre la desconexión cognitiva, hay también unos estudios bien importantes, uno específicamente que se trabajó en tiempo de pandemia, ¿verdad? En España, donde se encontró que parte de esa desconexión cognitiva tiene que ver con la parte emocional, y la parte de esas relaciones entre las personas que están participando en estas experiencias virtuales. Y hay un segundo estudio que es un poco más reciente, que trabaja también con una revisión de literatura desde el 19 al 2024, y este específicamente trae el tema de la inteligencia artificial, que aunque hoy no lo vamos a tocar como tema central, ¿verdad? En este webinar, pero lo quise traer porque ya se está también mirando cómo tecnologías con inteligencia artificial están apoyando el diseño de estas experiencias de aprendizaje y de estas experiencias de motivación en ambientes virtuales, y cómo se está integrando la inteligencia artificial en estas experiencias. Y por último, antes de entrar entonces con estrategias más concretas y herramientas, pues también tenemos que pensar en la fatiga digital en los docentes, ¿verdad? Y hay estudios donde se ha investigado sobre cómo también esto es un efecto hacia el docente, no tan solo al estudiante que está en los entornos virtuales, sino también hacia los docentes que están diseñando y están ofreciendo cursos en entornos virtuales, particularmente este estudio donde se encuentra que la fatiga digital está negativamente correlacionada con el rendimiento académico y el bienestar laboral. Y uno de los hallazgos que resalto de este estudio es el uso excesivo de tecnología y cómo ese uso excesivo realmente afecta lo que es la eficacia del docente. Y esto, ¿verdad? Puede parecer como un punto contradictorio en un webinar como este, donde vamos a hablar de diferentes tecnologías, pero lo traigo porque aunque yo les mencione 15, 20 herramientas diferentes, la recomendación nunca va a ser que integren las 15 o las 20, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver en esta próxima sección, cómo nosotros entonces evaluamos esas herramientas, esas tecnologías, esas plataformas que podemos utilizar. Entonces, en base al propósito que nosotros queremos lograr en nuestros cursos, seleccionamos una de esas plataformas o una de esas tecnologías o herramientas, y entonces hacemos esa integración. Y eso pues va a minimizar esa fatiga digital de uso excesivo de tecnologías, tanto para el docente como también para el estudiante, que se afecta de igual manera con 5, 6, 7 tecnologías diferentes en una experiencia de un curso en particular. Vamos entonces a hablar específicamente sobre las estrategias y las tecnologías, y como habíamos mencionado, la gamificación es una de esas estrategias que se ha estudiado y se ha comprobado que ayuda a potenciar la motivación de los estudiantes. Cuando hablamos de gamificación, hablamos de utilizar elementos o mecánicas de juego para contextos académicos, ¿verdad? En ese caso no significa que vamos a convertir el curso en un juego o que vamos a utilizar videojuegos para el contenido del curso, sino que vamos a utilizar algunos elementos. Y de la misma forma en cómo vamos a ver esos criterios para seleccionar herramientas, pues vamos a ver cuáles son los elementos que nos van a facilitar, los elementos de gamificación que nos van a facilitar propiciar estas experiencias para la motivación. ¿Qué es lo que se busca? Pues lo que se busca utilizando estos elementos, estas mecánicas, es que el estudiante pueda aumentar esa participación activa
Y también se trabaja con esa necesidad de competencia, ¿verdad? Y de colaboración que ya hemos visto que son importantes tanto desde la teoría de la autodeterminación como la del andamiaje. Y también permite muchas de las herramientas que trabajan con elementos o mecánicas de gamificación, permiten esa retroalimentación inmediata o visible como parte de la dinámica y del formato de esas herramientas. Algunos elementos, ¿verdad?, que podemos integrar, y de nuevo, aquí hay diferentes elementos y evaluamos en relación a nuestro curso, el tipo de curso, el tipo de estudiante que tenemos en esos cursos y cómo lo podemos integrar en base a las dinámicas que queremos propiciar. Uno de los elementos puede ser un sistema de puntos. Yo puedo establecer recompensa asignando puntos más allá de lo que es la valoración o la calificación de una actividad o evaluación. Yo puedo establecer un sistema de puntos y pues el estudiante, mientras va participando en actividades, mientras va completando tareas, va acumulando esa cantidad de puntos. Por ejemplo, yo quiero fomentar, ¿verdad?, esa motivación extrínseca en la participación de los foros, que sean participación de los estudiantes significativas, sustanciales, que no sea simplemente comentarle a otro, yo pienso lo mismo, yo entendí lo mismo de X o Y lectura. Pues entonces esa parte la hacemos guiada con recomendaciones, con preguntas guías que puede utilizar el estudiante, y en base a esa participación asignarle unos puntos más allá de lo que es la valoración de la actividad, ¿verdad? Pues completo, participó en el foro, hay una acumulación de puntos. Ya al final del término, pues nosotros podemos utilizar ese sistema de puntos para trabajarlo como un beneficio adicional a lo que sería la calificación en clase, ¿verdad? Como un sistema de bonificación o cualquier otra estrategia que queramos integrar. El segundo elemento son los badges o las insignias. Esto ya es un reconocimiento visual, ¿verdad? Utilizamos una imagen de badge para reconocer dentro del curso, dentro del ambiente, dentro del entorno virtual, lo que son los logros específicos de los estudiantes. Por ejemplo, si yo tengo una clase que tiene 5 foros, que son foros de discusión abiertos, que no son foros requeridos para una calificación como tal, yo puedo integrar lo que sería el badge y otorgar el badge al estudiante que haya completado esos 5 foros, ¿verdad? Es un elemento de motivación extrínseca, un elemento de recompensa en el formato de ese reconocimiento visual para que pueda participar, ¿verdad? Y se motive para participar en esas discusiones en los foros. Yo puedo integrar, por ejemplo, lo que son las tablas de posiciones o los leaderboards, donde hay una clasificación y esa clasificación muestra el progreso de los estudiantes. Eso puede ser por ranking, ¿verdad? O por posiciones, dependiendo de la participación de los estudiantes o de la puntuación. Por ejemplo, lo puedo combinar con el sistema de puntos. También puedo utilizar herramientas como Kahoot o Socrative, que ya en las interacciones integran lo que es esa parte de posición, ¿verdad? O de leaderboards. También podemos integrar el elemento de las narrativas. Parte de esos elementos de gamificación es esa narrativa, esas historias que pueden contextualizar esa experiencia de aprendizaje. Podemos diseñar diferentes actividades que utilicen una narrativa para que el estudiante vaya navegando, ¿verdad? O vaya pasando por los diferentes elementos, las diferentes pantallas, donde tiene el contenido del curso, donde tiene actividades, ¿verdad? Esos desafíos que deben estar en un nivel de complejidad similar al nivel de dominio para establecer ese estado de flujo, ¿verdad? O ese estado de flow, según lo discutimos hace unos minutos atrás.
y a su vez, pues que le permita al estudiante ir avanzando en esas actividades. Hay herramientas como Genially que permiten crear estas actividades utilizando lo que sería ese elemento de narrativa de la gamificación, y aquí podemos integrarlo lo mismo con badges o con puntos, o podemos hacerlo de manera independiente. Y el último es el de los niveles. Ya este requiere, ¿verdad?, un diseño un poco más específico, porque entonces aquí tenemos que establecer cuáles van a ser esos niveles, cómo el estudiante progresa por cada etapa según el dominio de los contenidos o según va completando algunas actividades. Esto lo podemos hacer tanto en la plataforma o en el sistema de gestión de aprendizaje como en otras plataformas que permitan trabajar contenidos o completar actividades y establecer esos niveles. Ejemplos prácticos: los badges, ¿verdad? O las insignias. Hace unas semanas ofrecimos un webinar precisamente sobre cómo diseñar badges utilizando la plataforma de Canva y hacer la integración en cursos utilizando Moodle como plataforma. El trabajar con badges es bastante sencillo. La plataforma de Moodle provee los espacios para nosotros crear los badges personalizados, ¿verdad? Y dependiendo en base a la necesidad que tengamos. En este caso, esto es un curso lo que estoy presentando en pantalla, ¿verdad? Esta captura es de un curso que yo ofrecí hace varios años atrás. La primera vez que lo ofrecí fue en el 2018, y para este curso en particular yo generé este sistema de badge. Hay unas actividades que hacen los estudiantes. Por ejemplo, hay una actividad colaborativa que es asincrónica. Cada estudiante la lleva a cabo en el momento, ¿verdad?, que tiene disponible en un periodo de tiempo establecido, que es una actividad de glosario. Esta actividad de glosario en Moodle me permite a mí como docente establecer unos campos de información que el estudiante tiene que llenar en base a un tema. En este caso, pues era un glosario sobre la temática de las computadoras y los sistemas de información. Así que el estudiante ya tenía como actividad completar ese glosario. Una vez completa el glosario con los requisitos, la cantidad de entradas, la información, tiene un sistema de valoración o de ranking que los mismos estudiantes se dan, ¿verdad? Ellos mismos votan en las entradas de glosario de sus compañeros y compañeras sobre esas aportaciones. Una vez cumplen con ese criterio, el estudiante tiene un badge que se llama Gurú de la Información, y ¿verdad?, pues ese badge es otorgado a los estudiantes que contribuyen al glosario con 2 o más entradas. Todo estudiante que haga 2 o más entradas, pues se lleva ese badge. Ese badge a su vez estaba enlazado a un sistema de puntos para bono. Así que la mayor cantidad de badge que los estudiantes acumularan durante el semestre, pues eso era una puntuación que tenían después como bono para la calificación del curso. También, por ejemplo, hay un badge de ciudadano digital donde el estudiante completaba un módulo externo, ¿verdad? Esto era también como una actividad adicional, un módulo de Microsoft relacionado a ciudadano digital. El estudiante tenía el enlace, tenía las instrucciones, lo podía hacer, era opcional, así que todo estudiante que decidiera hacerlo, pues entonces tenía ese badge de ciudadano digital. Otro ejemplo, ¿verdad?, en el caso de los niveles, pues en Moodle hay una herramienta, un plugin que se llama Level Up, y en este curso es de otro recinto, por eso en Moodle es en Moodle de Administración Central, ¿verdad? Para hacer la aclaración de las capturas de pantalla. Esta captura de pantalla es un curso a nivel de bachillerato en otro recinto de UPR, por eso el Moodle que se utiliza es el de Administración Central. En este Moodle hay un plugin que se llama Level Up. En ese
plugin, ¿verdad? O en esa herramienta, yo integro en el curso los niveles. Podemos utilizar un plugin como este, como podemos integrar los niveles de manera más personal ¿verdad? En el sistema de gestión de aprendizaje que estemos utilizando. Yo simplemente pues aproveché este que ya estaba disponible. Y este sistema de niveles me permite hacer dos cosas, particularmente este plugin. Me permite establecer los niveles y también me permite tener el leaderboard, ¿verdad? O esa tabla de posiciones donde como estudiante yo puedo ver en qué posición estoy y sé que hay otras personas que han acumulado más puntuación. Sin embargo, cuando yo programé el sistema, no lo puse con con los nombres de los demás estudiantes escondidos. ¿Por qué? Porque una cosa es el sentido de competencia y otra cosa pues es ¿verdad? El divulgar y el tener visible por dónde va cada estudiante. Así que para efectos de este curso y la dinámica de este curso en particular, ese leaderboard, los nombres de los estudiantes estaban escondidos, pero cada estudiante podía entrar y podía ver cuál era su ranking, ¿verdad? Cuál era su posición según la cantidad de puntos que iba obteniendo y eso pues dependía también de las actividades, de los materiales, de los diferentes recursos que estaban colocados en Moodle y cuáles yo había configurado para que acumularan puntuación. Pero si no tenemos disponible un plugin como Level Up, pues también lo podemos hacer utilizando el sistema de calificaciones, por ejemplo, de Moodle, que podemos trabajar con diferentes categorías. Ese sistema lo podemos modificar, podemos establecer dentro de esas categorías cuáles son los valores, pero ese rango para cada nivel y de ahí pues trabajar directamente con Moodle o con cualquier otro sistema de gestión de aprendizaje, algo similar a voy a regresar aquí, a el sistema de niveles que está establecido, por ejemplo, en esta herramienta de Level Up. El segundo elemento que hemos también hablado es el andamiaje, cómo entonces nosotros podemos establecer o cómo podemos propiciar ese andamiaje en los entornos virtuales. Ya hablamos, ¿no?, sobre ese andamiaje cognitivo, metacognitivo y el afectivo, pero en este caso lo estamos combinando a su vez con los niveles, ¿verdad? Con ese elemento de trabajar el andamiaje por niveles más allá, perdón, diferente a los niveles de gamificación, ¿no? En este caso, cuando hablamos andamiaje por niveles, es establecer dentro de la autonomía, ¿verdad? Regresando a lo que es esa teoría de autodeterminación, dentro de lo que es la autonomía y que los estudiantes puedan alcanzar ese estado de flujo o ese flow, el manejar la complejidad de cada uno de los elementos y el dominio que tiene el estudiante. Así que un ejemplo, cuando trabajamos con ese sistema de andamiaje por niveles, es que comenzamos con un nivel base, ¿verdad? Que le podemos llamar nivel básico o cualquier otro término que queramos utilizar. Y el objetivo de ese nivel es que el estudiante pues conozca y se familiarice con los conceptos o con las herramientas que estamos usando. Ya un segundo nivel, que sería un nivel intermedio, pues es cuando el estudiante puede llevar a cabo ejercicios interactivos, actividades, con un apoyo guiado. ¿Recuerdan cuando hablamos de los 3 niveles de andamiaje, no? Estamos hablando del cognitivo, donde estamos, ¿verdad?, con esa guía, esos videos tutoriales o esas plantillas. Ya luego en el tercer nivel, que es más avanzado, el estudiante entonces aplica de forma autónoma esos conocimientos. Pero entonces, ¿qué necesitamos? Esa retroalimentación, que eso entonces a su vez se alinea
con ese segundo nivel de metacondición cuando hablamos sobre la teoría de andamiaje. Y ya luego en el último nivel, que sería como el ideal, ¿no? Que sería ese nivel de autonomía del estudiante donde crea y evalúa de manera independiente. Y aquí pues estamos también alineándonos con ese nivel afectivo donde hay un elemento de empatía, hay un elemento de motivación y de apoyo al estudiante. ¿Cómo se puede lograr eso en un espacio, ¿verdad? O en un entorno virtual, particularmente con lo que es el diseño de los cursos? Un ejemplo, en ese mismo curso donde les presenté los niveles y el leaderboard, para efectos del contenido, hay unos niveles. Está el nivel principiante, que el estudiante está comenzando y necesita, ¿verdad? Toda esa información base, esos videos tutoriales, pero hay un nivel intermedio donde el estudiante ya tiene ese conocimiento base y entonces puede realizar diferentes actividades de manera independiente. Y el tercer nivel, que es el nivel más experto, ¿verdad? En ese sentido, el estudiante tiene un conocimiento avanzado y en el diseño de ese curso, los estudiantes que llegaban a este nivel, pues entonces funcionaban como mentores pares y evaluadores pares de los estudiantes que estaban en este segundo nivel. Para explicarles un poco la dinámica, ese curso en particular es un curso interdisciplinario, así que hay estudiantes de diferentes programas y estudiantes que están en diferentes momentos en su bachillerato, ¿verdad? Tenemos estudiantes de segundo año, estudiantes de tercer año, estudiantes de cuarto año, estudiantes que están a punto de graduarse. Así que hay estudiantes que probablemente comenzaban, bueno, la mayoría comenzaba en este nivel principiante. Habían algunos estudiantes que comenzaban en este segundo nivel. ¿Cómo yo hacía esa identificación? Pues en Moodle yo coloqué un primer ejercicio, esa primera semana, un cuestionario dentro del mismo Moodle. En ese cuestionario el estudiante iba contestando preguntas relacionadas al manejo de tecnologías, porque es un curso que iba dirigido al desarrollo de competencias con diferentes tecnologías. Así que el estudiante iba llenando ese cuestionario. Una vez finalizaba ese cuestionario, tenía una puntuación. Esa puntuación estaba amarrada al sistema de grupos en Moodle. En Moodle nosotros podemos crear grupos y podemos organizar a los estudiantes en los grupos dependiendo de los diferentes criterios, ¿verdad? Pues en este caso, esa puntuación estaba amarrada a ese grupo. Todo estudiante que recibiera una puntuación en un rango, ¿verdad? De 0 a 30, pues entraba en el grupo de principiantes. Y estos son los términos que yo utilicé en el curso, ¿verdad? El Noob, el Pro y el Master, esos eran los términos que utilizaba. Cada año, pues, intentaba utilizar términos que estuvieran en tendencia con las cosas que estaban, ¿verdad? Viendo los estudiantes en redes sociales, en series, lo que estuviera en tendencia en ese momento. Ya cuando entonces el estudiante sacaba una puntuación de 40 a 60, pues se acomodaba en un segundo grupo que era Pro, y si sacaba una puntuación mayor de 60, pues entonces entraba en el grupo Master. En esa primera semana, ningún estudiante, en las veces que ofrecí el curso, ningún estudiante entraba directamente a Master. La mayoría entraba a Noob, algunos entraban a Pro. ¿Qué hacía eso en Moodle? En Moodle cada actividad estaba restringida a un grupo, ¿verdad? Por ejemplo, para la segunda semana, que era el desarrollo de destrezas de información, pues entonces la actividad que estaba para el grupo de Noob iba dirigida a este nivel principiante que pues, tenía plantillas, tenía guías paso a paso. La actividad para el grupo de estudiantes pro, ¿verdad? O ese nivel intermedio, pues ya tenía unas actividades con un mayor nivel de complejidad. De cada 3 o 4 semanas, dependiendo de los temas que se estuvieran tocando, yo volvía a activar en el curso el cuestionario.
Así que el estudiante tenía un momento en el semestre donde volvía a llenar el cuestionario, ahora con lo aprendido, ¿verdad? O con lo trabajado en esas semanas anteriores. Y en ese segundo cuestionario, la mayoría de los que estaban en NUB entran a PRO. Todavía de aquí, de este segundo nivel al tercer nivel, no hay movimiento. Ya cuando se aplica el tercer cuestionario, que es ya en la semana 9, que ahí entonces pues es importante ver en qué nivel realmente están para los trabajos que son los trabajos finales, ¿no?, del curso, pues ahí ya todos estaban en el nivel 2 o nivel 3, y entonces aquellos que estaban en nivel 3, las actividades que estaban visibles para este grupo estaban relacionadas con la evaluación entre pares para las actividades de este segundo grupo y lo que es ese apoyo y ese andamiaje cognitivo de estos estudiantes que están un poco más avanzados en este nivel 3 hacia los estudiantes que están en el nivel 2. Ese diseño fue un diseño, ¿verdad? Eso fue un curso que se trabajó desde la creación del curso con ese diseño. Así que por eso les menciono que estas estrategias van desde las básicas que podemos integrar hasta aquellas que son más avanzadas, y todo va a depender del dominio y del tipo de dinámica que nosotros queramos trabajar con nuestros estudiantes. Ya entonces, para entrar de lleno con algunas de estas herramientas, pues vamos a ver específicamente qué tenemos que considerar cuando vamos a integrarlas, ¿verdad? Ya hemos hablado de cuáles son las teorías que apoyan estas estrategias, cuáles son las estrategias. Ahora pues vamos a mirar cuáles son las herramientas que podemos utilizar para integrar estas estrategias. Ahora, así como mencionamos, evitar esa fatiga digital del docente, ¿verdad? Y ese exceso de uso de tecnología, pues es importante tener, ¿verdad?, o considerar unos elementos básicos para seleccionar esas herramientas. La selección de esas herramientas tiene que, ¿verdad?, o debemos basarla en los criterios pedagógicos y los criterios técnicos de lo que proveen y el tipo de experiencia que queremos propiciar con nuestros estudiantes. No es utilizarlas, ¿verdad?, o integrar todas las herramientas porque son las que están de moda o porque pues son las que los estudiantes más utilizan o más conocen, sino nos va a ayudar a propiciar específicamente ese tipo de experiencia que estamos buscando. ¿Cómo vamos a identificar esas necesidades pedagógicas, verdad? Pues siempre vamos a relacionarnos y siempre vamos a alinearnos con los objetivos de aprendizaje. ¿Qué objetivo de aprendizaje yo quiero trabajar y que esa herramienta o esa tecnología me apoye a que el estudiante logre ese objetivo de aprendizaje? Y entre los criterios para entonces evaluarlas, pues están estos que vemos en pantalla, que entre ellos pues tenemos el criterio de accesibilidad. Accesibilidad, que la herramienta pues pueda trabajar o pueda atender todas las necesidades de los estudiantes, independientemente el tipo de necesidad que sea. Muchas veces pensamos automáticamente accesibilidad por lector de pantalla, pero también accesibilidad tiene que ver con los contrastes, tiene que ver con los tamaños de los textos, tiene que ver con la posibilidad de audio a texto y texto a audio, la que todos esos elementos se consideran dentro del manejo, dentro de los criterios de selección de esa herramienta. El segundo criterio es la interactividad. Importante que esa herramienta fomente esa participación activa y en la medida en que también se pueda la colaboración. El tercer criterio, usabilidad o la facilidad de uso, tanto para nosotros como docentes que vamos a trabajar la verdad y la vamos a implementar y vamos a construir sobre ella las actividades, y también facilidad para que los estudiantes la puedan utilizar y puedan completar esas actividades. El próximo criterio es que nos provea espacio para proporcionar
retroalimentación, ya sea inmediata o diferida, y poder monitorear el progreso de nuestros estudiantes. Y el último, pero no menos importante, la integración con el sistema de gestión de aprendizaje. Como les mencioné, estas herramientas lo importante es que las podamos integrar al espacio virtual de nuestros cursos para entonces evitar que el estudiante esté navegando por 3 y 4 ventanas diferentes para completar un ejercicio, una actividad o una evaluación, sino que esté todo integrado y que el espacio del curso en el sistema de gestión de aprendizaje sea ese espacio donde se centralicen todos esos elementos: contenido, actividades, evaluaciones. Vamos entonces a mirarla en específico. La primera que les voy a hablar es H5P. H5P es una herramienta que permite crear contenido interactivo. Esta herramienta la tenemos integrada, por ejemplo, en el sistema de gestión de aprendizaje de Moodle, pero también se puede utilizar como una herramienta externa, ¿verdad? Tiene una dirección web donde podemos trabajar en ella de manera independiente del sistema de gestión de aprendizaje. Sin embargo, la recomendación siempre es que la utilicemos dentro del sistema de gestión de aprendizaje, porque ya ahí pues se conecta con el sistema de calificación, sistema de puntuación, y tiene el monitoreo y el registro, ¿verdad? El tracking de las actividades que llevan a cabo los estudiantes. H5P es una herramienta efectiva para diseñar diferentes experiencias de aprendizaje que pueden ser incluso personalizadas, ¿no? Y el elemento de interactividad está en todos sus tipos de contenidos. De hecho, en el hub en Moodle se llama así mismo, se llama contenido interactivo en H5P, porque todos los elementos que trabajan tienen esa capacidad de generar contenido interactivo. H5P para efecto de lo que es el uso, ¿verdad? Cuando nosotros la vamos a usar para construir estas experiencias con los estudiantes, no es tan compleja, sí tiene muchos elementos que podemos personalizar, y entonces al poder personalizar muchas cosas de primera instancia nos puede abrumar, ¿verdad? El manejo de la herramienta, pero una vez dominamos los campos de información que son los básicos para presentarle al estudiante el contenido o la actividad, es una herramienta fácil de utilizar. La otra ventaja que tiene H5P es que es reutilizable. O sea, yo puedo crear un contenido en un formato y ese contenido en ese formato lo puedo compartir o incluso lo puedo modificar. Puedo crear un duplicado y modificar ese duplicado y no tengo que hacer todo el montaje de nuevo con la herramienta. Para los estudiantes es súper accesible porque se adapta a los dispositivos móviles. Incluso es una de las herramientas que se recomienda porque también funciona con conexiones de baja velocidad, ¿no? Cuando estamos hablando, por ejemplo, en espacios donde el estudiante no tiene buena conexión de internet, pues no va a tener problemas con la herramienta de H5P porque no es una herramienta pesada que necesita mucha data para poder cargar al estudiante. Y otra de las ventajas es que como es interactivo, pues también el estudiante recibe retroalimentación inmediata que nosotros como docentes la podemos personalizar o podemos utilizar la que ya trae la plataforma, que es una retroalimentación más genérica, pero de igual manera pues va atada a el ritmo y al desempeño de los estudiantes mientras están haciendo la actividad. Esto es una captura de pantalla, por ejemplo, del hub de H5P en Moodle. Cuando activamos este elemento, pues entramos a lo que sería la biblioteca de tipos de contenido y podemos encontrar, por ejemplo, preguntas o quizzes de selección múltiple que integran multimedios. Podemos tener elementos con realidad aumentada. Tenemos, por ejemplo, presentaciones interactivas, videos interactivos, libros interactivos, o podemos incluso encontrar algunos tipos de contenidos como el Game Map, donde integra el elemento de esa narrativa que hablamos de gamificación en un recurso donde
utilizando lo que sería esa estructura como de mapa de juego, yo puedo presentarle al estudiante diferentes contenidos con interacciones dentro de ese contenido y el estudiante lo puede ir navegando. Otra de las herramientas que también se recomiendan son herramientas que permiten la participación como en encuestas, quizzes o cuando tenemos presentaciones interactivas. Una de ellas es Mentimeter. Vamos a ver varias ¿verdad? En esta presentación, pero Mentimeter es una de ellas que fomenta esa participación activa y también nos ayuda a trabajar con el feedback o la retroalimentación inmediata. Una de las ventajas que tiene Mentimeter es que nosotros podemos utilizarla tanto para sesiones virtuales, por ejemplo, yo puedo compartir con ustedes en esta sesión un ejercicio en Mentimeter, ustedes lo completan y podemos ver los resultados en tiempo real. Eso pues tiene esa parte de engagement, ¿verdad? O de motivación instantánea, pero también lo podemos utilizar de forma sincrónica con enlace y eso le da la flexibilidad al estudiante para poder participar. El otro elemento es que al ser una herramienta basada en la web, pues también el estudiante con cualquier tipo de dispositivo la puede utilizar, no necesita instalar ningún tipo de programa de aplicación y facilita también que el estudiante no tiene que crear una cuenta, al igual que H5P, para participar, ¿verdad? De hecho, en H5P, en Moodle no tenemos que crear una cuenta. Si queremos utilizarlo como herramienta externa, pues ahí sí creamos una cuenta. Para Mentimeter, pues nosotros cuando vamos a crear el ejercicio, lo conectamos a una cuenta, puede ser una cuenta de Microsoft, por ejemplo, nuestra cuenta de UPR, ¿verdad? La podemos conectar ya sea como cuenta de Microsoft o como cuenta de Google, lo podemos conectar a una cuenta de correo electrónico personal si queremos utilizarlo. Un ejemplo, ¿verdad? De lo que sería Mentimeter para las personas que no han visto una actividad. Mentimeter funciona con formato de preguntas y opciones. Hay diferentes tipos de preguntas, ¿verdad? Puede ser una pregunta con texto abierto, donde el estudiante pues participe colocando términos, conceptos, ideas en general, y eso se organiza en una nube de palabras, o por ejemplo en este caso, donde hay una pregunta y unas opciones, y mientras los estudiantes van marcando las opciones, pues hay un gráfico de distribución de cuántos estudiantes marcaron cada una de esas opciones. No funciona, ¿verdad? En este ejemplo no está como un quiz donde el estudiante recibe una retroalimentación si fue correcto o incorrecto, sino esto más bien para entonces tener como docentes, tener una idea de cuánto dominan los estudiantes sobre un tema o una vez finalizan una actividad, pues tener esta herramienta como una estrategia de avalúo sobre esa actividad de aprendizaje que los estudiantes han finalizado. La próxima es Genially y la hemos mencionado en varias estrategias en este webinar. Genially es una plataforma en línea que permite crear diferentes tipos de contenidos interactivos y visuales. Tiene unos elementos bien parecidos a H5P, sin embargo, la forma en cómo se construyen y se diseñan los materiales en Genially es bien diferente a H5P, que es más como llenar campos de información. En Genially es una mezcla entre montar un material tipo documento o presentación visual con los elementos de interacción y las preguntas que podemos integrar y que entonces pues eso nos permite la personalización y la retroalimentación inmediata. Es fácil de utilizar, lo podemos manejar como es una herramienta abierta donde tenemos la capacidad de utilizar plantillas o nosotros diseñar el material, pues se ajusta a cualquier disciplina y a cualquier nivel de material o de dominio que queramos trabajar con la herramienta. Es completamente interactiva, así que los estudiantes desde la navegación hasta
los diferentes elementos que se integran a Genially, va a tener esa interacción que puede ser con botones, que puede ser con preguntas, que puede ser con opciones, que puede ser con llena blanco, ¿verdad? Todo eso pues va a depender del tipo de actividad que queramos trabajar. Por ejemplo, en uno de mis cursos a nivel de graduado, los estudiantes como actividad inicial tienen un escape room virtual. Ellos entran a la actividad en Genially, tienen unas instrucciones y la información básica que necesitan para manejar la dinámica del escape room. Tienen 4 salas, los estudiantes pueden navegar a través de esas salas de manera independiente. ¿Verdad? No necesitan tener una secuencia, eso sí, una vez finalizan el ejercicio de cada sala, tienen un código y ese código lo tienen que colocar en este recuadro final que dice escapar, y cuando logran pasar las 4 salas, ¿verdad? Los 4 desafíos, en base a unos contenidos que se proyectan también en el mismo recurso en Genially, colocan lo que sería esa contraseña en el orden en que se da la contraseña, y de ahí pues entonces pueden salir de la actividad, y una vez finalizan esta actividad tienen un foro de reflexión donde comentan y comparten su experiencia en esta actividad. Así que la actividad corre como una actividad asincrónica, tienen un periodo de una semana para finalizarla, y el foro, ¿verdad? Que lo completan como un foro de reflexión al finalizar la actividad, y todos se van comentando y algunos se dan cuenta, por ejemplo, de algunos tips que estaban escondidos en ciertos elementos, porque déjenme regresar a la imagen anterior. Genially tiene una opción donde le muestra al estudiante cuáles son todos los puntos de interacción, así que tiene un simbolito, y donde quiera que salga ese símbolo, eso significa que si el estudiante marca o coloca el cursor ahí, pues va a tener algún elemento, ya sea de navegación o le aparece una pantalla, una burbuja de texto. Pues para cada uno de los ejercicios había puntos estratégicos escondidos, ¿verdad? Por así decirlo, en las pantallas, donde habían tips, donde habían información adicional que ayudaba al estudiante a completar el reto y a poder tener la contraseña para finalizar. Entonces habían estudiantes que los conseguían y finalizaban el reto mucho más rápido que aquellos que no los conseguían y pues que llevaban a cabo toda la experiencia para conseguir ese código. Y ese tipo de interacción, ¿verdad? De dinámica es la que se propicia en ese foro reflexivo al final de la experiencia. Nearpod es otra herramienta que nos permite trabajar con el contenido y con actividades, particularmente creando lecciones interactivas. Eso significa que una de las ventajas que tiene Nearpod, que yo puedo una presentación de PowerPoint convertirla a una lección interactiva o un documento en PDF, lo puedo subir a la herramienta y lo convierto en una lección interactiva. El estudiante, desde el mismo espacio, desde el mismo recurso de Nearpod, tiene el contenido de la presentación, el contenido del PDF, puedo colocar páginas web que el estudiante las puede navegar directamente en el ejercicio de Nearpod o en la actividad de Nearpod. Tiene preguntas, puede tener videos de YouTube también interactivos, puede integrar simulaciones, puede integrar modelos tridimensionales, y luego entonces finaliza la experiencia con alguna pregunta, algún quiz o algún elemento de interacción y de participación activa o incluso de evaluación formativa en estos espacios. Otra ventaja es que Nearpod también tiene una de las actividades es colaborativa. Los estudiantes pueden reflexionar o pueden discutir sobre un tema y luego pueden entrar a ver la participación de los demás estudiantes haciendo la experiencia, ¿verdad? Corriendo la experiencia tanto de forma sincrónica como de forma asincrónica. Un ejemplo, ¿verdad? Una captura de pantalla de lo que podemos hacer con Nearpod es que podemos integrarle preguntas
preguntas de selección múltiple al contenido de una presentación o de un PDF. Podemos integrarle lo que es el drag and drop. Esta es lo que les estaba mencionando, ¿verdad? Sobre la actividad colaborativa, donde se coloca un tema y hay una pizarra colaborativa y los estudiantes van trabajando sobre esa pregunta o ese tema de reflexión. También, por ejemplo, los estudiantes pueden dibujar sus contestaciones. Hay muchas opciones para trabajar con Nearpod. Podemos trabajar con videos que podemos subir o podemos traer de YouTube, contenido web, como les mencioné, subir nuestras propias presentaciones, nuestros PDF, como pantallas o como diapositivas dentro de lo que sería esa lección interactiva, y el estudiante al final que la navega, pues tiene, ¿verdad?, esa experiencia completa en un solo recurso. Así que recuerdan cuando hablamos ahorita sobre la sobrecarga de información, porque habían muchos elementos sueltos en un espacio de tiempo, ¿verdad?, un módulo, en una semana en el diseño del curso, pues podemos aprovechar herramientas como H5P, como Genially, como Nearpod, para entonces lo mismo, esos mismos elementos de contenido y de información, tenerlos integrados y entre cada uno de esos elementos, pues añadir actividades, interacciones, espacios de reflexión y espacios de colaboración, aprovechando estas herramientas. Una comparación entre ellas, más que todo, por la forma en que nos permiten trabajar con, ¿verdad?, o propiciar esa motivación en las experiencias que creamos. Pues esta tabla, por ejemplo, proyecta, ¿no?, cada una de las herramientas que hemos mencionado y para qué nos funciona. ¿Recuerdan cuando hablamos ahorita sobre los criterios de evaluación? Pues entonces, según esos criterios de evaluación, ¿cuál vamos a utilizar o qué combinación vamos a utilizar? Pues podemos trabajar con una combinación de 2 herramientas o hasta 3 herramientas en el diseño del curso para evitar también esa sobrecarga tecnológica tanto del docente como del estudiante en navegar por múltiples herramientas que pudieran estar, pudiéramos lograr lo mismo con una sola o con una combinación de por lo menos 2 de estas herramientas. Tanto H5P como Genially como Nearpod me permiten trabajar con la combinación de contenido e interacciones. Ya, por ejemplo, Mentimeter, Kahoot, Poll Everywhere, Socrative, que son otras parecidas a Mentimeter, ya entonces lo que me permiten es trabajar con las actividades de evaluación o de evalúo directamente relacionadas a otras de contenido, ¿verdad? En este caso, no trabajamos con contenido específicamente, sino con encuestas, con quizzes, donde las respuestas de los estudiantes las podemos organizar y las podemos mostrar de diferentes maneras, y los estudiantes pueden ver cómo fue esa distribución de esas contestaciones o de esas respuestas. En el caso de Genially, por ejemplo, de H5P y de Nearpod, pues tenemos la capacidad de combinar presentaciones que ya tengamos creadas, documentos de contenido, trabajar con el contenido directamente en esas herramientas, particularmente H5P, que tiene muchos tipos de contenido que podemos crear, que todos son interactivos, y ya entonces pues sería mirar, explorar estas herramientas y en base a las características y esos criterios de evaluación, pues decidir cuál de las herramientas vamos a utilizar o cuál va a ser esa combinación de herramientas que vamos a utilizar en los cursos. Y ya cuando las tengamos, pues entonces los estudiantes también se familiarizan con esas herramientas y saben, por ejemplo, que las lecciones interactivas pues o van a ser en Nearpod o van a ser en H5P o van a ser en Genially o cualquier otra, ¿verdad? Estas son herramientas que presento como ejemplo. Ustedes pueden tal vez conocer o estar ya utilizando otras herramientas. Lo importante es que no tengamos una lección en H5P, una en Genially, una en Nearpod, otra en otra herramienta, porque entonces ahí entramos en esa fatiga virtual, ¿verdad? En una de esas causas de fatiga virtual que ya vimos al inicio del webinar. Y ya con esta última parte, pues entonces
entramos a la sesión de preguntas y queda abierta el espacio para que puedan comentar o puedan hacer preguntas. Sí, si alguien tiene alguna pregunta, como señala la doctora Álvarez, puede hacerla a través del chat o si desea, puede levantar su mano virtual para habilitar el micrófono y puede hacerla. Aquí hay unos comentarios, doctora, en el chat, pero son felicitándola y dando gracias por el taller. Perfecto. Bueno, pues les dejo también mi información de contacto, ¿no? Cualquier consulta que tengan sobre este tema o cualquiera de los otros que hemos ofrecido este semestre a través del SEA, pues en confianza me pueden escribir a mi correo electrónico y ahí pues mantenemos esa comunicación también entre colegas. Estoy aquí verificando y no veo ningún comentario, o sea, ninguna pregunta adicional. Eileen dice, gracias, estoy entusiasmada con integrar Genially a mis recursos. Entonces aquí dice Kelsey tiene una pregunta que dice, what do you recommend to also track attendance? Ok. Bueno, primero, cuando trabajamos en cursos a distancia, particularmente aquellos que son mayormente asincrónicos, tenemos que establecer qué vamos a considerar como asistencia, ¿no? Por ejemplo, pues si no vamos a tener sesiones virtuales frecuentes que le vamos a requerir al estudiante que se conecten, ¿no? Pues entonces, ¿qué consideramos como asistencia? Participación en las actividades en los periodos de tiempo establecidos, eso puede ser un criterio de asistencia. O como yo les llamo, más que asistencia, un criterio de participación activa en el curso para entonces conocer qué estudiantes si están más que accediendo, están completando los elementos del curso en los periodos de tiempo que se establecen y cuáles pues quedan un poco atrás en ese proceso. Mi recomendación, ustedes cuando vayan a trabajar los cursos en Moodle, en Blackboard o en la plataforma donde se monten los cursos, aprovechen las herramientas que tienen esos sistemas para ese registro, ¿verdad? O ese monitoreo. Por ejemplo, en Moodle hay varias formas de hacerlo. Moodle tiene un módulo de registrar asistencia. Ese módulo de registrar asistencia yo lo puedo activar para que el estudiante semanalmente, entrando al espacio del curso, pueda registrar su asistencia, ¿verdad? Pueda registrar, ok, pues de la semana, esta es la semana, empezó cuando 3, el 3 de noviembre. Pues del 3 al 7 de noviembre o del 3 al 8 de noviembre se registró la asistencia y el estudiante lo hace manual. Otra alternativa que está en Moodle es que esa asistencia se puede registrar cuando el estudiante completa una actividad. Por ejemplo, esta semana es un foro, pues para que se registre la asistencia del estudiante en el curso, tiene que haber participado en el foro. Ya si la participación fue según los criterios de evaluación, etcétera, eso es otro elemento. Pero solamente el participar, ya eso, ¿verdad? Pues me da esa evidencia de que el estudiante está activo. En Moodle también hay una sección que se llama reportes o reports, donde está uno de esos reportes es el Activity Completion. Y ahí hay un registro, hay un monitoreo por cada estudiante de las actividades del curso y cuáles ha ido completando. Esas son estrategias, ¿verdad?, que podemos utilizar para trabajar con ese elemento de asistencia. Pero
Dependiendo, ¿verdad? Si el curso va a tener sesiones sincrónicas programadas, que ya el estudiante sabe que son con un horario en unas fechas establecidas, pues ahí el módulo de asistencia les va a funcionar. Y si no, pues establecer un sistema de participación que equivalga a ese elemento de asistencia, ya sea conexión, la frecuencia de las conexiones al curso o completar las actividades en la plataforma. Doctora, también hay otra pregunta aquí del doctor Ricardo Morales, que dice que existe un cuestionario estandarizado para medir el nivel de competencias tecnológicas EIA. Para estudiantes, o bueno, hay que ver si es para estudiantes o para No docentes, especifica. pero para docentes sí hay unos marcos, ¿verdad? Más que un cuestionario, hay unos marcos de competencias digitales que también lo podemos aplicar con los estudiantes. Lo que pasa es que hay unos criterios que son específicos para docentes. Pero si está, por ejemplo, ok, si es para docentes, está el marco de competencias digitales que se conoce como DICCOM o DISCOM, y ese tiene unos niveles. De hecho, se trabaja por nivel de competencia y dentro de esos niveles tiene unos elementos que describen cómo se llegan a esos niveles. Cuestionario, hay varias versiones de ese marco. La mayoría son en inglés. Hay uno en español que está trabajado por una organización española que se llama INTEF. Y ese cuestionario uno lo puede llenar en línea, ver en su plataforma y recibe el resultado y les da dentro de la escala que han establecido, pues cuál sería el nivel de dominio de competencias tecnológicas utilizando el marco en particular. Déjenme, les Doctora, voy que a se... compartir el enlace, déjenme buscarlo aquí rapidito y se los comparto. Ahí está. También en España hay unos marcos de competencia eh, docente, competencia digital docente y también unos marcos de competencia de ciudadanía digital, pero particularmente este enlace que yo les estoy compartiendo en el chat es el sistema que ellos tienen. Es un cuestionario, dura como 20 minutos completar el cuestionario porque son varias áreas de dominio con varios niveles, pero al final pues tenemos como un informe, un reporte de cómo están cada uno de esos niveles de dominio bajo unas métricas que ya ellos tienen. Es un ejercicio bien chévere. Este cuestionario yo se lo doy a mis estudiantes del curso de tecnologías de aprendizaje en el programa doctoral de la Facultad de Educación. Hay unos cursos que yo ofrezco que tiene que ver específicamente con el desarrollo de competencias digitales y ese cuestionario inicial que llenan los estudiantes está basado en este cuestionario con ese sistema de métricas. No veo ninguna otra pregunta aquí en el chat, doctora, ni ninguna mano levantada. Este, Okay. lo que habían preguntado era por eso, si podía repetir el nombre del marco, pero ya usted puso los enlaces aquí. Sí, ahí les compartí el marco como tal donde encuentran todos los niveles con cada uno de los, perdón, todos los criterios con cada uno de los niveles y el enlace del cuestionario que fue lo que preguntó el doctor Morales.
Pues no veo ninguna otra pregunta, pues entonces vamos a proceder a cerrar el webinar. Queremos informarles que en los próximos días van a recibir correo electrónico el enlace para la evaluación de la actividad y el certificado será disponible a todos los que hayan cumplido con al menos el 90% del tiempo de la duración del webinar. También queremos recordarles que la grabación, una vez esté disponible en nuestro canal de YouTube, se le informará a través de correo electrónico, así que les recomendamos suscribirse a nuestro canal y lo compartan con sus colegas. Agradecemos la participación de todos y todas los que se conectaron hoy, en especial a la doctora Margie Álvarez Rivera por su excelente presentación y gracias a todos por hacernos una comunidad para la excelencia. Que tengan un buen día. Buen día.